Bueno, bienvenidos a todas las personas presentes. Os doy las gracias en nombre del Grupo de Amnistía Internacional de Tres Cantos a este último acto que está enmarcado dentro de la Semana Asociativa de la Mujer que organiza la plataforma de asociaciones de Tres Cantos. Gracias a Gabriel y a la Universidad Popular por hacernos un hueco en su programación. Os voy a presentar directamente a la persona que me acompaña. Se llama Aleida Quintana y es, utilizando sus propias palabras, feminista, antropóloga social y defensora de los derechos humanos en México. Forma parte de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, del Frente Feminista Nacional, y es coordinadora de un grupo que se llama TEKEI, ¿sí?, un grupo interdisciplinario por la equidad. Esta organización, TEKEI, proporciona acompañamiento a familias de personas desaparecidas, víctimas de trata y feminicidios en el estado de Querétaro, del que ella es natural, si mi información no me falla. También esta organización elabora o ha elaborado, hasta el momento en que ella tiene que salir, y creo que ese trabajo se ha paralizado, han elaborado bases de datos de personas víctimas de desaparición, trabajo forzado, sicariato, mendicidad, explotación sexual, matrimonio forzado. Asimismo, esta organización documenta violaciones de derechos humanos cometidas por servidores públicos en el proceso de denuncia, investigación y búsqueda de personas. Fue fundada en 2012, un año en el que Aleida puso en marcha la campaña Juntos nos cuidamos, que está dirigida a jóvenes universitarios y que tiene como objetivo la prevención de la desaparición y la trata de personas. Sobre todo Aleida, la labor de Aleida ha contribuido al rescate de niños, de niñas, de mujeres y de hombres, de adolescentes que habían sido desaparecidos con la finalidad de explotarlos bajo alguna modalidad de trata, violencia sexual, homicidio o feminicidio. Entre otros reconocimientos, Aleida recibió en el 2015 la medalla Cecilia Lorías Aviñón por su labor en defensa de los derechos humanos de las mujeres y su contribución a la lucha por la igualdad y la erradicación de la violencia. En el 2017, la Comisión de Igualdad de Género, Grupos Vulnerables y Discriminados de la 58 legislatura del Estado de Querétaro entregó a Aleida la Medalla de Honor Sor Juana Inés de la Cruz como reconocimiento a su lucha por la igualdad sustantiva de género. Después de varias amenazas graves, en enero del año pasado, de 2018, fue agredida en represalia por destapar las implicaciones de las autoridades en los crímenes que su organización investigaba. Aleida Quintana se exilió del país junto a su pareja, Fernando Valáez, y entraron, pues eso hace casi un año, en territorio español, dentro de un programa que desarrolla Amnistía Internacional de protección temporal de defensoras y defensores. Ha transcurrido ya casi un año. Aleida ya tiene que volver ahora en pocos días a su país. Esta va a ser la última charla que dé en España. Esperemos que las condiciones de vuelta sean las mejores. Ojalá sea así, te deseamos todo lo mejor. Esperamos que hayas recogido, después de tu estancia aquí a lo largo de este año y de la visita a tantos grupos de todo tipo, mucho ánimo, mucha fuerza y todo vaya lo mejor posible en esa vuelta a tu casa. En fin, Aleida representa mejor que nadie una campaña que Amnistía Internacional lleva ya un par de años desarrollando, una campaña global que llamamos Valientes. Pues os dejo con una mujer valiente. Gracias. Sí. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por la invitación, gracias al Grupo Local de Amnistía Internacional y bueno, gracias a todos ustedes por estar aquí, por brindarnos un poco de su tiempo también, de su escucha y bueno, agradecer el que
puedan abrir también sus oídos, su corazón para escuchar un poco de lo que se vive en México. Me vuelvo a presentar, mi nombre es Aleida Quintana, soy antropóloga social de formación, soy feminista y bueno, tengo 32 años de edad. Llegué a España hace un año aproximadamente y bueno, me he dedicado durante esta estancia en el programa de protección de Amnistía Internacional a compartir un poco de lo que se vive en México, pero siempre desde mi perspectiva, ¿no? Como mujer joven, como feminista, pero como defensora de derechos humanos de personas que están sufriendo agresiones muy graves, ¿no? Desde el 2012 comencé con el acompañamiento a familiares de personas desaparecidas, víctimas de trata y feminicidios en el estado de Querétaro, es el estado de donde soy originaria. Quienes conocen México, Querétaro se encuentra en el centro del país, cuenta con aproximadamente 2 millones de habitantes, es grande, está más o menos a 2 horas y media de la Ciudad de México. Y a nivel nacional y a nivel internacional es un estado que se publicita, el gobierno lo publicita como uno de los estados más seguros en México, en donde básicamente el discurso oficial niega la existencia de problemáticas graves como la trata, la desaparición, los homicidios, secuestros, y obviamente niega la presencia del crimen organizado, de grupos delictivos o de cárteles del narcotráfico que, como saben, en México tienen presencia ya desde hace muchísimo tiempo. Seguramente muchas de ustedes escucharon hablar de las muertas de Juárez. Es una situación que se da a conocer en el 2006, 2009 en México, pero que era una problemática que ya estaba presente en México desde el 2000. Se trataba de mujeres que desaparecían en la frontera norte con Estados Unidos en una zona que se llama Ciudad Juárez. Eran mujeres, sobre todo jóvenes, menores de 18 años, que estaban desapareciendo de forma masiva. Desaparecían cerca de sus institutos, cerca de sus casas, cerca de sus trabajos. Eran mujeres que cuando eran desaparecidas y sus madres acudían ante las autoridades a poner denuncia, lo primero que iban a recibir por parte de los servidores públicos era que tenían que esperar 72 horas para iniciar una denuncia por desaparición. Cuando sabemos, todo mundo sabe que las primeras horas son fundamentales para dar con una persona. En el 2000 y aún actualmente se le sigue en muchos lugares en México pidiendo a las familias esperar 72 horas. En ese entonces las autoridades desargumentaban a las familias, a las madres, porque en todo este proceso lo que yo encontré es que son mujeres quienes están al frente de las denuncias. Las madres, las hermanas, las esposas, las hijas de las personas desaparecidas, sean hombres o sean mujeres, siempre van a ser las que van a estar al frente de la denuncia, las que se van a enfrentar a los servidores públicos, ¿no? A la impunidad también. Y ahorita les voy a narrar un poco la situación que enfrentan las familias. Pero bueno, les pedían esperar 72 horas argumentando que supuestamente su hija se había ido con el novio. Y las frases que utilizaban los servidores públicos para las mujeres era: bueno, señora, deje de llorar, usted ahorita está muy triste, pero su hija seguramente está con el novio, seguramente quedó embarazada y por miedo a que la regañara usted, pues se fue de casa, ¿no? O seguramente está viajando por el mundo, o seguramente se fue con alguna amiga. En el caso de chicos, porque también en México desaparecen mujeres y desaparecen hombres. Para el caso de hombres, las autoridades también encuentran justificaciones que tienen que ver con una construcción del género también, en donde las madres de jóvenes desaparecidos se enfrentaban a estas justificaciones, como: señora, su hijo tenía amigos, ¿no? Era la primera pregunta que les iban a hacer las autoridades cuando su hijo varón estaba desaparecido. Y si la madre decía: no, mire, mi hijo no tenía amigos, era muy tranquilo, iba a la escuela, al instituto y regresaba a casa, entonces la justificación iba a ser: bueno, señora, como su hijo no tenía amigos, seguramente cayó en una depresión terrible y pues se fue, huyó de casa, pero ya volverá, ¿no?
Pero si la madre decía, sí tenía amigos, salía, se divertía, entonces la justificación era, bueno, seguramente se fue de viaje con los amigos, ya volverá. Y siempre bajo el entendido de esperar 72 horas. En México no había una ley que tipificara la desaparición a mano de particulares. La única ley con la que contábamos en México era la ley de desaparición forzada. Eran desapariciones cometidas por servidores públicos. Si las familias no tenían indicios o pruebas de que algún funcionario público hubiera desaparecido a su hijo o un funcionario hubiera pagado a terceros para desaparecer a su hijo, no había un delito que perseguir. Entonces encontrábamos que las primeras desapariciones masivas de mujeres en Ciudad Juárez quedaban en un limbo jurídico, porque obviamente las madres, las familias no tenían cómo argumentar que los funcionarios públicos se las estaban llevando, entre comillas, si eso pasaba, y si no, no había un delito que perseguir. Y ese limbo jurídico existió hasta el 2017, hace 2 años, que surge por primera vez la ley de desaparición a mano de particulares, es decir, la desaparición a mano de particulares, de personas que pueden incluso estar involucradas en el crimen organizado o en los cárteles del narcotráfico. Pero bueno, hasta antes del 2017 las familias se enfrentaban a eso, a un limbo jurídico. Las autoridades lo único que iniciaban, pasando esas 72 horas, las madres volvían, decían, mi hija no ha vuelto, mi hijo no ha vuelto a casa, necesito que me inicien la denuncia. A lo que se enfrentaban esas familias era que los mismos servidores públicos comenzaban a hostigarlas o a intimidarlas para que no iniciaran una constancia de hechos, que no era más que una narración de lo sucedido, y muchos de esos expedientes terminaban siendo archivados. No se emprendían investigaciones para dar con el paradero de las mujeres, pero aún así las familias exigían que se les levantara esa constancia de hechos. Las autoridades comenzaban a decirles que no, que mejor se fueran del lugar donde vivían, que si no querían meterse en problemas con las personas que se habían llevado a sus hijas, mejor huyeran, que no dieran a conocer el caso, que si daban a conocer los casos, bueno, se atuvieran a las consecuencias. Y a pesar de esos riesgos, las familias seguían exigiendo que se les levantara esa constancia de hechos. Lo lamentable ocurría cuando las autoridades iniciaban esa constancia de hechos, y cuando las familias salían hacia sus casas, los mismos funcionarios públicos filtraban la información de las denuncias a los diferentes grupos delictivos, quienes después iban a comenzar a hostigar a las familias de los desaparecidos. Las familias de los desaparecidos no solamente se encontraban en una situación de desgaste emocional fuerte al no saber en dónde estaba su ser querido, ¿no? Al no saber qué estaba ocurriendo con ellos, sino que se enfrentaban a intimidaciones y amenazas por parte de servidores públicos, a omisiones y negligencias graves en el proceso, porque ya pasaban las semanas y nadie investigaba la desaparición de su hijo, a las amenazas por parte de los grupos delictivos que se estaban llevando a sus hijas, y además a una estigmatización emprendida por funcionarios públicos en medios de comunicación. Es muy constante en México que las autoridades emitieran comunicados de prensa que iban a ser difundidos por los principales medios de comunicación en México, en donde, un ejemplo, Ana, desaparecida el 12 de diciembre del 2012, se sospecha se dedicaba a la prostitución. Se sospecha mantener relaciones amorosas con hombres desconocidos vía Facebook. Se sospecha vivía violencia sexual por parte del padre. Se sospecha posible violencia doméstica, ¿no? Siempre las autoridades emitían estos comunicados en donde estigmatizaban a las víctimas directas, la desaparecida o el desaparecido que por su situación no podía defenderse, y a las familias. En algunos casos estos comunicados acusaban a la familia de pertenecer supuestamente al crimen organizado. Y entonces estas campañas de difamación y de estigmatización contra las familias generaban una violencia más, una violencia comunitaria, una violencia social. Las familias no solo se enfrentaban a todo lo que ya les estoy comentando, sino que las familias comenzaban a sufrir rechazo de parte de sus propias comunidades o de sus familias extensas, quienes creían en lo que las autoridades decían, y comenzaban a echar a las familias de su lugar de origen. ¿No? Decir, bueno, ¿sabes qué? Mejor vete del lugar porque nos estás poniendo en riesgo. Las autoridades dicen que perteneces a los Zetas, que perteneces al cártel del Golfo, nos estás poniendo en riesgo.
¿no? O si le pasó eso a tu hija es porque algo hiciste. O si le pasó eso a tu hijo es porque se lo buscó, ¿no? Entonces, la problemática que enfrentaban las familias era muy compleja en México. Muchas familias en una situación así terminaban desplazándose y se encontraban en una situación de mayor vulnerabilidad porque llegaban a un nuevo lugar en donde no tenían redes de apoyo y en donde estos grupos criminales los encontraban y seguían hostigándoles, en una situación en la que ellas ya no tenían grupos firmes que les pudieran brindar algún tipo de ayuda en caso de alguna situación de riesgo o de algún ataque. En todo este proceso las familias eran quienes estaban al frente de las búsquedas, quienes empezaban a investigar, quienes empezaban a pedir las grabaciones del lugar donde desapareció su hija, quienes empezaban a indagar quiénes se las habían llevado y para dónde se las habían llevado. En Ciudad Juárez lo difícil fue cuando muchas de estas mujeres que fueron previamente reportadas como desaparecidas comenzaron a ser localizadas sin vida, principalmente en un predio que se conoce como el Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, entre otras cosas se dedican a la siembra de algodón. Entonces, bueno, en un predio muy grande que pertenece a funcionarios públicos y a ciertos empresarios, comenzaron a ser localizados los cuerpos de estas mujeres que habían sido desaparecidas. Ya para ese entonces también se estaba asesinando a los hombres, también se les desaparecía y después posteriormente eran localizados sin vida. Sin embargo, la situación bajo la que eran localizados los cuerpos de las mujeres era muy diferente. Sus cuerpos presentaban signos de violencia extrema. Sus cuerpos, a diferencia de los cuerpos de los varones, eran expuestos en la vía pública. Eran localizados desnudos, semidesnudos, con marcas degradantes en su cuerpo, con signos de violencia física y sexual extremas. En muchos de esos casos, por ejemplo, se les deformaba el rostro, se les cortaba el cabello, cosa que no sucedía con el cuerpo y con la vida de los varones. Una particularidad de los feminicidios en México es la impunidad. El 80% de los feminicidios queda impune. Muchas de estas mujeres que fueron localizadas en esta zona, en este campo algodonero, fueron enviadas a fosas comunes sin ser identificadas, simplemente porque sus agresores las arrojaban sin ningún tipo de identificación y las autoridades no contaban tampoco con herramientas para dar con la identificación de cuerpos. Y entonces muchas de estas mujeres fueron enviadas y hombres fueron enviadas a fosas comunes sin ser identificadas. Esta situación que se dio en la frontera norte con Estados Unidos lamentablemente se extendió a todo el país. Actualmente en todo México ocurren este tipo de situaciones. Ahora Ciudad Juárez es uno de los estados en donde los feminicidios son menores en comparación ahora con el centro del país, que son los estados que ahora tienen el mayor número de feminicidios en México, entre ellos Querétaro, el estado donde yo soy originaria. En 2012 yo estaba estudiando la licenciatura en antropología y en ese estado de la República pues se decía que no pasaba nada, que no había cárteles del narcotráfico presentes y mucho menos los delitos vinculados a esa presencia de los cárteles del narcotráfico, quienes controlan la venta de drogas, la venta de armas y la trata de personas. Y básicamente me parece que la gente de Querétaro creía ese discurso oficial, ¿no? El movimiento feminista con el que yo ya estaba colaborando, cada año retomábamos como tema prioritario el embarazo adolescente, como un tema prioritario en el Estado. En 2012 se hace pública por primera vez la existencia de 48 niñas desaparecidas ahí en Querétaro y decidimos ese 25 de noviembre del 2012 hacer 2 eventos. Uno fue una rueda de prensa y se entregaron unos folletos de cómo prevenir ser víctima de desaparición. Iba dirigida a mujeres y a mujeres jóvenes. Y otro con tintes más académicos en donde se invitaron a madres de víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez y algunos periodistas que ya estaban trabajando el tema desde hace mucho tiempo para que nos contaran su experiencia. Pero para los eventos se presentaron familias de hombres desaparecidos en Querétaro, de niños y de mujeres adultas desaparecidas. Ahí nos dimos cuenta que la problemática era más grave, que 48 niñas, que ya nos parecía grave esa situación, ¿no? Y más porque nadie había visto
fotos en las calles de se busca, ¿no? O sea, nadie había visto nunca un cartel pegado. Lo que sabíamos es que si alguien tiene un desaparecido, lo primero que haces es tratar de buscar maneras de darlo a conocer. Sin embargo, en Querétaro no se veían esos carteles y los medios de comunicación tampoco lo estaban dando a conocer. Para este evento recibimos llamada del secretario de Gobierno pidiendo que no se llevara a cabo el evento, que tuviéramos cuidado de la información que se iba a dar porque no quería que se causara paranoia en la población. A pesar de eso se llevaron a cabo los eventos y decidimos detener en ese momento el proceso, al menos para retomar la problemática de desaparición, porque no sabíamos qué estaba pasando. No sabíamos si las desaparecidas y desaparecidos en Querétaro se estaban dando bajo la misma modalidad que Ciudad Juárez, que era el caso que más conocíamos. No sabíamos qué cárteles del narcotráfico tenían presencia en el estado. No sabíamos si había involucramiento o no de servidores públicos. No sabíamos para qué se las estaban llevando y decidimos detenernos ahí. En 2013, la Universidad Autónoma de Querétaro, donde yo estudiaba, sacó una convocatoria para proyectos estudiantiles. Y yo decidí concursar con un proyecto de prevención de desaparición. Se llamó Juntos nos cuidamos, previniendo la desaparición forzada. La campaña era muy simple, era convocar a estudiantes de toda la universidad, de todas las facultades, formarlos como promotores en derechos humanos, perspectiva de género y prevención de desaparición y trata, y que a su vez ellos llevaran una campaña de sensibilización y de información a todos los estudiantes. En total éramos 26,000 estudiantes en la universidad y bueno, la idea era llevar la información a esos estudiantes y el llamado era que compartieran esos estudiantes la información con sus familias, con sus amigos y en sus propias comunidades. Era un proyecto que yo lo metí también sin saber en qué me estaba metiendo, ¿no? Desconociendo el contexto en el que estábamos viviendo desde hace mucho tiempo en Querétaro. Y pensando que desde el tema de la prevención, pues no había ningún riesgo. Cuando me aprueban el proyecto, sacamos la convocatoria e inmediatamente soy citada por servidores públicos en el estado de Querétaro, quienes por primera vez me amenazan. Esa es la primera amenaza que yo recibo. Para ese entonces, el único dato cuantitativo que teníamos era de las 48 niñas desaparecidas. Y yo decía, bueno, necesitamos saber cuántos hay, porque si voy y le digo a los chicos o a los estudiantes que se tienen que cuidar, me van a decir de qué nos vamos a cuidar si las autoridades dicen que eso no pasa, ¿no? Lo que comencé a hacer fue meterme a la página web de la propia Fiscalía. Ellos tienen un área en donde publican fotos de personas que han sido formalmente reportadas como desaparecidas ante la propia Fiscalía. Y comencé a bajar esos datos, me metí a diario y bajaba esa información a un Excel. El primer dato que yo obtuve en 2013 fue de 143 personas desaparecidas en ese año. En 2014 fueron 177. En 2015 fueron 407 personas desaparecidas. En 2016, 629 personas desaparecidas. Y en 2017 más de 800 personas desaparecidas. En su mayoría eran mujeres y en su mayoría menores de 18 años. La edad en la que yo identifiqué que desaparecían con mayor frecuencia era entre los 11 y los 17 años de edad. En este registro yo me di cuenta que la Fiscalía no mantenía publicadas más de 80 fichas por semana. Cuando había un nuevo desaparecido, subían la foto y eliminaban una foto de una persona que aún no era localizada. Cuando era localizada, ya sea viva o sin vida una persona, volvían a subir la ficha. Para mantener una percepción, o sea, para mantener una imagen de que los niveles de desaparición no aumentaban. Identifiqué otras cosas graves como, bueno, las fichas de mujeres, sobre todo de adolescentes, aparecían con leyendas como es rebelde, salía con hombres desconocidos vía Facebook, se ha ido con anticipación de su casa, se sospecha se dedica a la prostitución, incluso de niñas de 12 años, ¿no? De 11 años. Cuando comencé en 2013, a finales del 2013, se comenzaron a dar desapariciones de adolescentes que o estaban embarazadas o que habían dado a luz recientemente y estaban desapareciendo junto con sus bebés.
La manera en la que se las estaban llevando también era muy particular. Vía Facebook, en grupos donde venden artículos o intercambian cosas, las personas publicaban cosas como, bueno, tengo ropa de bebé, si alguien necesita, se la puedo regalar, ¿no? Entonces, las mujeres, sobre todo adolescentes en una situación precaria económicamente, acudían a esas personas para solventar, pues no tenían dinero para el gas, para un gasto que implicaba tener a un hijo, y pedían, bueno, yo voy a dar a luz en un par de meses, voy a necesitar ropa de bebé. Estas personas las citaban en una plaza pública en el estado de Querétaro y las raptaban, y no se volvía a saber de ellas. Cuando las familias acudían a poner la denuncia, aunque eran menores entre 12 y 16 años de edad, sus fichas iban a ser publicadas en la base de datos de mujeres adultas. Y si desaparecían junto con su bebé, la foto de su bebé no iba a ser publicada, ¿no? Entonces encontrábamos que las autoridades eran omisas incluso al momento de difundir una ficha de mediafiliación. Nos dimos cuenta en todo este proceso que los municipios del estado de Querétaro, las personas que se dedican al área de la limpieza en la vía pública, también tenían la orden de retirar las fichas y los carteles que las familias publicaban de personas desaparecidas. Entonces las familias a veces hacían el esfuerzo de imprimir y de fotocopiar fichas con las fotos de sus hijas, pegarlas, y atrás de ellos venían los trabajadores de limpia quitándolas porque era la orden que tenían, y más en el centro histórico, en donde es muy turístico, ¿no?, para cuidar la imagen. En 2015 acompañé el caso de una mujer ya mayor que desapareció su hija, trabajaba para el municipio en el área de limpieza, y pues ella como con mucha tristeza decía, jamás pensé estar en esta situación, ¿no? Y ahora sé que no puedo pegar carteles porque sé que mis propios compañeros van a pasar a retirarlo porque es la orden que nos está dando el municipio. Y ella decía, yo durante todos estos años retiré muchas fotos de personas desaparecidas. Y a eso se enfrentan, o sea, a una política que anula la problemática de desaparición y todo lo que se deriva de eso. Hasta antes del 2013 solamente conocíamos dos hechos, la desaparición de la persona, ya sea mujer u hombre, y después su localización sin vida. Pero no sabíamos qué estaba pasando con ellas, no sabíamos quiénes se las estaban llevando, cómo se las estaban llevando y para qué, ¿no? Y es a partir de 2013 que además de empezar a hacer la base de datos, comienzo a acompañar casos de personas desaparecidas, que comenzamos a dar con la localización de personas vivas. Y es a través de estas personas que logramos recuperar testimonios y saber qué estaba pasando en el estado de Querétaro, que no es muy diferente a lo que se vive en otros estados de la República. En este proceso logramos el rescate de niñas, de mujeres adultas, de niños y de hombres adultos, en su mayoría todos víctimas de trata. Lo difícil es que cuando hablamos de trata de personas, me parece que está también muy estigmatizada este delito, ¿no? Lo primero que se nos viene a la mente es una mujer en situación de explotación sexual, como si fuera la única modalidad que existe para la trata de personas. Y en todo este proceso lo que encontramos es que estas personas efectivamente estaban siendo sometidas a trata de personas, pero con múltiples fines. En el caso de esta persona mayor que les comento, la madre de esta chica que se dedicaba al área de limpia en el municipio, a ella se le localizó meses después víctima de trata, pero con fines de mendicidad. Son personas, sobre todo mayores, que son raptadas en la vía pública o bajo engaños de ofrecerles algún empleo y obligadas a pedir dinero en las calles. Estas personas obviamente se les retiran sus documentos, se les mantiene sometida bajo violencia física, violencia sexual, tortura emocional o amenaza, y obligadas a cumplir con cierta cantidad de dinero que tienen que entregar a un grupo criminal diariamente. Estas personas viven obviamente en encierro total,
sin la posibilidad de hablar con las personas, vigiladas durante el tiempo que están pidiendo dinero en las calles, con poco alimento, ¿no? Y sin ningún tipo de derecho. En el caso de personas adultas mayores, en su mayoría se localizaron ya sea hombres o mujeres bajo esta modalidad de trata, también bajo la modalidad de explotación de trabajo doméstico forzado, mujeres que eran igual privadas de su libertad, sometidas en la mayoría de los casos de manera física y emocional y obligadas a trabajar en el hogar, ¿no? como esclavas. En el caso de hombres adultos, víctima de trabajo forzado en bares, en la construcción, sobre todo para la construcción de casas, para los grupos criminales o para las bardas, para delimitar territorios, terrenos de los mismos grupos criminales. En bares donde también se cometen otros delitos como la explotación sexual de mujeres, por ejemplo. Trata de personas con fines de sicariato, sobre todo jóvenes que eran privados de su libertad y obligados por los grupos criminales a ser sicarios o a cometer algún otro tipo de delito como extorsión, secuestro, tortura. En el caso, en el tema de la construcción, en Querétaro tenemos principalmente 2 municipios en donde hay un alto número de población indígena. Esta población indígena también tiene sus propias particularidades. Acompañamos casos tanto de hombres como de mujeres de origen indígena que en una situación de pobreza extrema, que estaban también siendo víctimas de desaparición, pero que la manera en la que los iban a enganchar iba a ser muy diferente en cómo se enganchaba o cómo privaban de la libertad a personas que vivían en el área urbana. En este caso, en Amealco específicamente, muchas de estas mujeres se dedican a ser trabajadoras domésticas o trabajadoras del hogar, viajan a la ciudad entre semana, se quedan toda la semana a vivir en alguna casa, haciendo el trabajo doméstico y los fines de semana regresan a sus comunidades. En 2013 y antes del 2013, estos grupos criminales iban a la comunidad en camionetas, les ofrecían empleo a las mujeres, sobre todo a niñas, a jóvenes, hablando con los padres y las madres diciendo, bueno, miren, le ofrecemos trabajo, nos las vamos a llevar, ellas van a vivir muy bien, les vamos a dar alimento, las vamos a llevar a la escuela, les vamos a pagar, nos va a ayudar con el trabajo doméstico, le vamos a pagar todavía y además la vamos a dejar venir los fines de semana a que convivan con ustedes. Las familias bajo una situación en donde incluso es difícil que obtengan el recurso necesario para subsistir, para la alimentación, dejaban ir a sus hijas a trabajar supuestamente en el hogar de zonas pues que son, no sé, que son de personas con recursos económicos altos, ¿no? Muchas de estas niñas, muchas de estas mujeres jamás volvieron a su comunidad. Cuando nosotros acudimos en 2015 a dar algunos talleres, las familias decían, bueno, es que yo tuve ahora que comenta que hay desaparecidas, fíjese que yo tengo una hija que en 2012 se fue a trabajar a la ciudad de Querétaro, ya no volvió, pero yo creo que le está yendo muy bien. Le fue tan bien que tal vez ya se olvidó de su pueblo, tal vez le da pena regresar porque somos pobres, porque no. Pero si en México, en todo el país, incluso en la zona urbana, el cerco mediático era tan fuerte que no sabíamos, desconocíamos lo que estábamos viviendo, en las zonas rurales la información que tenían era nula, ¿no? Y efectivamente creían que sus hijas estaban viviendo de lo mejor. Y fue cuando se empezaron a dar cuenta que empezaron a aumentar la desaparición en esta zona indígena, que las familias comenzaron a poner denuncias años después de que sus hijas desaparecieron. En el caso de hombres de estas comunidades indígenas, muchos de estos hombres acuden, se van en autobús a la zona urbana y si ustedes llegan a ir, está la estación de autobuses y pueden ver a las afueras a hombres sentados, hombres de muy bajos recursos. Llegan personas contratistas y pasan y los empiezan a señalar o dicen, bueno, necesitamos albañiles, y entonces se paran todos los albañiles, los suben a la camioneta y se van a trabajar, por la tarde los regresan y esos hombres regresan a sus comunidades. Necesitamos
no sé, bueno, no sé, pintores, y se suben los pintores. Bueno, de esa manera estuvieron desapareciendo muchos hombres, también en 2013, 2014 en Querétaro. Llegaban camionetas, les hacían creer que les iban a ofrecer trabajo como pintores, como albañiles, los hombres se subían creyendo que iban a trabajar y simplemente desaparecían. Fue cuando comenzamos a localizar a las personas que nos dimos cuenta que para que esto pueda funcionar, para que las personas puedan ser explotadas, lamentablemente tiene que haber el involucramiento no solamente de un cártel o un grupo criminal, sino de hasta 3 cárteles de narcotráfico, pero lo más lamentable es que también tienen apoyo y la complicidad de funcionarios públicos. En este proceso, en el caso de mujeres, porque no les conté lo que viven las mujeres, en el caso de mujeres son víctimas de explotación sexual, en bares, en la vía pública, en casas de masaje, en estos lugares en donde hablan. Aquí yo he visto muchos cartelitos o tarjetas que les dan a los hombres en donde llama y son como llamadas de tipo sexual. Bueno, pues muchas de esas mujeres que están del otro lado del teléfono están bajo una situación de trata, ¿no? Niñas que fueron o mujeres que fueron sometidas a explotación sexual para la pornografía, para videos pornográficos que son subidos a redes sociales. Pero para que, bueno, la trata con fines de explotación sexual, también de tipo mendicidad, sobre todo para mujeres mayores y niñas, trabajo doméstico forzado, y trabajo forzado en bares también, mujeres que son obligadas a trabajar como meseras, todos sometidos bajo esta situación, violencia física, violencia emocional, amenazas. Cuando comenzamos a localizarlas es que nos damos cuenta que había un grupo criminal o el grupo criminal que las desaparecía, las podía desaparecer a través de engaños, de ofrecimientos de trabajo, a las mujeres ofreciéndoles trabajo como edecanes, como meseras, como modelos, ¿no? En algunos otros casos ofreciéndoles trabajo en otro lugar, ¿no? Estuvieron desapareciendo también muchas mujeres profesionistas. Entonces les ofrecían, bueno, eres chef, te vamos a llevar a Cancún, que es la zona más turística, y ahí vas a aprender de los mejores chefs a nivel internacional, te vamos a pagar tu estancia, te vamos a pagar el viaje y además vas a ganar un dineral, ¿no? Y las mujeres a veces se trasladaban solas a esos lugares sin saber que ya estaban dentro de una red de explotación sexual. En muchos de los casos, el primer grupo que las desaparecía, que las engañaba, las iba a entregar a un segundo cártel, quien iba a ser el encargado de trasladarlas. Para que exista la trata de personas siempre va a haber un traslado, nunca las van a dejar en su lugar de origen, porque la finalidad es alejarlas de sus redes de apoyo, de la zona que conocen, para que les sea más difícil escapar. En ese periodo nosotros identificamos un periodo que le llamamos un periodo de encierro, y es el periodo en el que tratábamos de exigir a las autoridades que les localizaran, porque cuando las desaparecían en el estado de Querétaro, ya sea bajo la modalidad que fuera, por lo regular las iban a trasladar internamente a una casa de seguridad, previo a ser entregadas al grupo que las iba a trasladar. En ese periodo, en esa casa, se les iba a someter, ¿no? Se les quitaban sus pertenencias, se les sometía físicamente, sexualmente. En algunos casos, por ejemplo, a las mujeres que se lograron rescatar inmediatamente se les localizaba rapadas, sin cejas, ¿no? Los grupos criminales sabían que inmediatamente que la familia iba a tener conocimiento de la desaparición de su ser querido y alguien les iba a buscar y que su foto iba a ser publicada, ¿no? Y entonces los grupos criminales trataban inmediatamente de cambiar el aspecto de las personas. Entonces, cuando las lográbamos localizar, antes de que las sacaran del estado, tú veías la fotografía que se publicaba en redes sociales y veías a la persona y dices, bueno, es imposible que alguien te pueda decir que esta persona es la misma, ¿no? Había niñas a las que las maquillaban y parecían adultas, por ejemplo, ¿no? O mujeres mayores, y entonces era muy difícil. Los grupos criminales encontraban la manera y fueron perfeccionando también sus modos y sus formas. En un inicio, otro mecanismo por el que se estuvieron llevando a las niñas fue a través de redes sociales, a través del enamoramiento, que es uno de los mecanismos más utilizados en México para enganchar a las chicas, no solamente menores de edad, también mujeres adultas.
Son mujeres que son engañadas por hombres que se hacen pasar por un chico de su edad, bajo un perfil falso en Facebook, las enamoran, les hacen creer que están enamoradas de ellas, que les van a dar una casa, les van a dar recursos, o que solamente ellos las comprenden, ¿no? Les ofrecen amor, las convencen de salir de su casa. Y lo que encontramos en los últimos años es que para las redes de trata las redes sociales fueron una herramienta que les facilitó el proceso, porque entonces los grupos criminales ya no tenían que llevárselas en la vía pública, ya no tenían que someterlas en la calle, dejando rastro incluso en cámaras de que se las estaban llevando, ya no se ponían en riesgo. A través de una computadora podían engañar a la niña, decirle yo te amo, por favor ven a Puebla, otro estado de la República, toma un autobús, no te preocupes, no tienes dinero, róbale a tu mamá dinero, yo acá ya después se lo hacemos llegar, mira, vas a estar muy bien, ya que se le pasa lo enojada, vas a volver a casa y nos vamos a querer como familia, ¿no? Encontrábamos que las niñas, creyendo que habían encontrado el amor de su vida, hacían sus propias maletas, salían de su casa, llegaban a la central de autobuses, compraban el boleto, el billete, y es a través de esto que las autoridades deslegitimaban todo, ¿no? Filtraban a medios de comunicación los videos donde la niña hasta sonriendo llegaba a comprar el billete, ¿no? Y decían, bueno señora, pues nadie la forzó, su hija sale muy sonriente, mira, hasta se compró un helado antes de subir al autobús, ¿no? A mí no me venga a decir que alguien se la llevó por la fuerza. Entonces no tomaban en cuenta que atrás de todo eso había una manipulación, había un abuso de poder, había un abuso de confianza por parte de un adulto que se había hecho pasar por un niño y que además pertenecía a un grupo delictivo. Estas niñas llegaban al lugar de origen y además les disminuía el costo a los grupos criminales porque ya no tenían que gastar gasolina ni nada, ¿no? Les decía, no te preocupes, espera afuera, voy a mandar un taxi por ti. El taxi llegaba por ellas, las llevaba a un lugar, a veces un hotel. Ahí llegaban y las sometían. Era el periodo que les llamo de encierro. Les retiraban todos sus documentos, las sometían bajo violencia física, violencia sexual, violencia emocional. Después se las entregaban a un segundo cártel, quien las iba a trasladar a otro estado de la República y en algunas ocasiones estos entregándolo a un tercer cártel quien finalmente la iba a explotar bajo cualquier modalidad de la trata de personas. Esto hacía cada vez más complejo que las localizáramos. Entre más rápido las autoridades iniciaran la búsqueda, más rápido las podíamos localizar y evitar que sufrieran daños irreparables. Pero no lo hacían, ¿no? Y las autoridades eran omisas, siempre tratando de justificar la ausencia de la mujer, diciendo que se había ido porque quería. En todo este proceso, a esta primera amenaza que yo vivo por parte de servidores públicos, en 2013, en donde me pedían no dar a conocer cifras. Lo primero que me dijeron fue que si yo daba a conocer cifras, lo primero que iba a provocar era que no hubiera inversión en el Estado. Y yo recuerdo que ese servidor público me dijo, mira, si tú dices que hay desaparecidos, no va a haber inversión en el Estado y va a haber más pobres. Me dijo, ¿y sabes qué? ¿Sabes quiénes están llevando a estas mujeres? Sus padres las están vendiendo, ¿no? Siempre tratando de fijar responsabilidad en la población civil, ¿no? Yo seguí con la labor, a esto se suman amenazas vía telefónica, amenazas vía mensaje de texto, Facebook. A partir del 2013 hasta el 2017 fui seguida por un joven que era del gobierno federal, bueno, él era del gobierno federal. Me fotografiaba, estaba fuera de mi casa, estaba fuera de mi escuela, se metía a mis clases, se metía a reuniones. A veces estaba con alguna amiga tomando un café, llegaba, me fotografiaba y se iba. Me asignan el acompañamiento de escoltas en 2015, pero las agresiones no cesaron, siguieron las amenazas, agresiones físicas, robo de documentos. Y en 2017, como las agresiones no cesaban y roban el cargador del arma de uno de los escoltas, decido desplazarme del estado de Querétaro ya formalmente y me voy a otro estado de la República, al sur del país, a resguardarme. Y a los pocos meses, en enero del 2018, me agreden mientras me dirigía a la organización donde yo estaba colaborando. Dos hombres a bordo de una camioneta, iba la camioneta andando y me golpean con un tubo por la espalda
y es el motivo por el que tengo que pedir ayuda. El desplazamiento interno ya no era como una opción porque ya me había desplazado y aún así me habían agredido, y es por eso que pedimos apoyo de Amnistía Internacional. Cuenta con un programa de protección para personas defensoras de derechos humanos que dura 1 año y te dan la oportunidad de, recuperarte físicamente, emocionalmente, replantear también la manera en que defiendes derechos humanos y además tener la oportunidad de compartir en foros como este la situación de México y la situación que, yo estuve viviendo en relación a la defensa de derechos humanos. Entonces, es el motivo por el que ahora me encuentro aquí con ustedes. Y la situación de México sigue siendo muy complicada, hostil para las defensoras, para las periodistas. Se documentan 18 agresiones contra defensoras a diario. 9 mujeres son víctimas de feminicidio diariamente en México. 15 violaciones sexuales por hora. 99 delitos sexuales por día. En el último año, para darles algunas cifras, 20,000 niñas entre 10 y 12 años dieron a luz. Solamente se iniciaron 400 procesos de esas 20,000 casos. En todos los casos me imagino que fueron abusos porque quienes son los padres, si se le puede llamar así, pues no son niños de 10 y 12 años, ¿no? Son hombres por lo regular adultos y solo se iniciaron 400 procesos. México es un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas. En 2016, la ONU documentó que 4.8 millones de personas fueron sometidas a algún tipo de explotación en México, como un país, como les comento, de origen, tránsito y destino en la trata de personas. El 77% fueron niñas. Y 1 de cada 3 migrantes, como saben, México también es un paso de migrantes centroamericanos. 1 de cada 3 migrantes, mujeres centroamericanas, es violada sexualmente en su tránsito por México. Todos estos temas quedan en impunidad, ¿no? Que es pues el principal lastre al que nos enfrentamos las mujeres en México. No sé, a mí me gustaría, tal vez, no sé, creo que fue mucha información también y a veces, no sé, es muy pesado, pero si tienen alguna duda o algo que no sé, como para completar un poco la charla, porque, a mí me pasa que como he estado dando la charla en varios lugares, de pronto digo, tal vez hay alguna inquietud en algún tema en específico y que pueda ampliarlo. Sí, a mí sí me asusta, o sea, porque al final los agresores, que en mi caso, que es el gobierno del estado de Querétaro, siguen funciones. Hay un cambio importante a nivel federal, hay un nuevo presidente, pero a nivel local, el gobernador del estado de Querétaro, el procurador, siguen funciones. Entonces, pues a mí me da temor, ¿no? Y también es porque me parece que en México la situación está así en casi todos los estados de la República. Entonces sí me da temor. ¿No tienes ningún método pensado para protegerte? Sí, tendría ahora que valorar la situación. Me imagino que voy a tener que ingresar de nuevo al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos, que es un mecanismo que, está también lo observa la ONU y, diferentes instancias internacionales. Pero, sí tengo que pensar en algunos mecanismos de protección y en eso, ahora me encuentro en eso, valorando bajo qué situación vuelvo y con qué mecanismos de seguridad también. Sí, aquí y luego... sí. Hola, muchas gracias, Adelaida. Que te quería comentar que es que, yo he estado en México en una ocasión, pero como muchas personas, como turista y por tener amigas ahí. Y entiendo
entiendo lo del cerco mediático, entiendo lo de la corrupción institucional, ¿no? Que es un problema endémico de México. Pero también sé que hay un movimiento de resistencia ciudadana ante esa violencia y esa impunidad. Y también en una época en la que la información ya no es el monopolio de los medios de comunicación, no entiendo cómo en redes sociales o en otros ámbitos no se extiende entre la población pues una simple prevención acerca de lo que les ocurre a niños y a jóvenes en México. Es decir, que no entiendo cómo décadas después siguen año a año repitiéndose estas cifras. Sí, entiendo la violencia de los cárteles y que bueno, pues quieren lucrarse de cualquier manera posible, sea con la droga o demás, pero tampoco entiendo, porque además México es un país que, aunque tiene muchos pobres, también tiene un nivel cultural bastante elevado como país, que la gente no se informe por otros medios, y al tenerlo sobre todo en su entorno social, todo el mundo conocerá a alguien que ha sufrido secuestro o alguna agresión violenta, y que la población no se proteja a sí misma en esa resistencia ante la violencia. No sé si nos puedes aclarar un poquito más. Sí. Bueno, por un lado, sí es cierto que se utilizan mucho las redes sociales. Sí es cierto también que en los últimos años, no te puedo decir que los últimos 6, yo puedo decir que en los últimos 2 años o año y medio, es que medios internacionales están dando a conocer lo que está viviendo. O sea, realmente están yendo a campo y están entrevistando a víctimas. Lo que pasaba hasta antes no sé, del 2016 es que solamente replicaban los medios internacionales las noticias locales, las noticias de México, y las replicaban y llegaba solo información oficial. Es cierto que en México hay mucha resistencia y es muy común, tanto en México como en el extranjero, que se cree que, bueno, pues, ¿por qué la gente no hace nada, no? ¿Por qué no se cuida? ¿Por qué? Y yo lo que vi en campo, lo que vi en el acompañamiento a las familias es todo lo contrario. Yo creo que hay mucha resistencia, pero hay muchos mecanismos que la gente está tomando a diario, en su día, pertenezcan o no a ONGs. Muchos de estos actos se llevan en silencio, y me parece que el silencio en México es un acto político también, porque yo vi mucha solidaridad, muchísima, de gente que a lo mejor nunca lo va a decir, pero no lo está diciendo por algo, porque incluso el decir que estás ayudando a un familiar te puede poner en riesgo, ¿no? A estas alturas me parece casi imposible que una persona pueda protegerse de una situación así, porque hay un grado de impunidad muy grande en México. La impunidad lo que trae como consecuencia es la repetición del daño. Si no hay detenidos, esas personas siguen desapareciendo y siguen ejerciendo violencia contra otros. El único mecanismo que ha encontrado la gente, pues, es llamar o tener tu ubicación prendida todo el tiempo, pero eso no es un mecanismo de prevención. Eso no es un mecanismo de prevención. Fijarte para todos lados cuando vas caminando tampoco es un mecanismo de prevención. El único mecanismo efectivo de prevención, me parece, es que no haya impunidad, que se termine con ese lastre, la impunidad y la corrupción que existe en México. Frente a eso, si sigue, la responsabilidad va a recaer en los ciudadanos, ¿no? Bueno, ¿por qué no te cuidas? Bueno, ¿por qué no le dices a tu vecino qué te pasó para que se cuide? Es que eso no es prevenir. Prevenir es que no pase nunca más, ¿no? Que no le pase a nadie más. Pero como sabemos que eso tal vez va a tardar, la gente toma otras medidas de precaución. Recientemente se hizo público que hubo mujeres que están desapareciendo en el metro. Y no se imaginen que las desaparecen cuando nadie ve, las sacan del metro. Y entonces, la manera en la que operan estos grupos es que tú vas caminando como mujer, se acerca un tipo y te dice, mi amor, ¿cómo estás? Vámonos. Y te pone un cuchillo o una navaja, te empiezas a forcejear con él, y él empieza a hacer creerle a la gente que son pareja y que es una pelea de novios.
y la gente no se mete a ayudar porque dice, bueno, y es una pelea de noviecitos, ya se arreglarán. Y así estuvieron sacando a muchas mujeres del metro y la gente no intervenía porque pensaba que era una violencia de noviazgo. Y eso trae como otro tipo de análisis que tenemos que hacer. ¿Cuán normalizado está la violencia, incluso esta que se dice de noviazgo o de género? ¿No? Y que los grupos criminales ya saben que está normalizada, que la gente no va a hacer nada y lo utilizan ahora como un método para someterlas para otros delitos graves. Pero la problemática es mayor. Por ejemplo, en el tema de trata, ¿cómo puedes tú prevenir que alguien te lleve y te explote sexualmente? La única manera de prevenir es que los hombres dejen de consumir explotación sexual. Y a lo mejor no le toca ni a los hombres mexicanos prevenir o no consumir mujeres, sino a los hombres europeos, que son los principales consumidores de explotación infantil sexual en México, quienes viajan anualmente a México, a nuestras principales playas, a violar a niños y a mujeres que están en una situación de explotación. O pensar nosotros quién hizo la ropa que hoy estamos vistiendo, ¿no? O sea, yo creo que el análisis y la manera de prevenir tampoco recae en la población mexicana. Me parece que recae en el mundo entero y también lo que hagamos en México va a prevenir violencias en otra parte del mundo. Pero no nos preguntamos quién hizo, bueno, esta blusa la hizo una mujer indígena, pero tal vez esto, ¿no? Y en México hay muchas maquiladoras y hay muchas mujeres centroamericanas que están siendo explotadas dentro de esas maquilas. Se han encontrado mujeres que son diariamente, que están como esposadas, ¿no? Para que no puedan escapar, que no se les dan alimentos, por lo regular por empresas estadounidenses o por empresas coreanas, que obviamente sus familias las están buscando en sus lugares de origen o en México, en estas caravanas de madres centroamericanas que buscan a sus hijas migrantes y que están confeccionando la ropa que se vende aquí a muy bajos costos y que nadie se está preguntando por qué la compramos a tan bajos costos. Y me parece que esa es una manera de prevenir. Mientras no se prevenga aquí, mientras no seamos conscientes aquí, en México vamos a tener que seguir mandándole a nuestras madres el lugar donde estuvimos la última vez, ¿no? Entonces yo me parece que el tema es muy complejo, porque se sigue viendo esta problemática como si fuera endémica. Y para que exista la trata de personas, les digo, tienen que existir muchísimas personas. En 2012 solicité información a la Ciudad de México de cuántas mujeres, solamente en la Ciudad de México en ese año, y lo pedí en ese año porque en 2012 salió la ley contra la trata de personas en México. Entonces yo pregunté cuántas mujeres fueron o rescatadas o presentadas ante el Ministerio Público víctima de explotación sexual. Yo lo que buscaba era ver cuántas queretanas habían sido localizadas en la Ciudad de México víctimas de este delito. Me respondieron que solamente en ese año fueron 430 mujeres. La ONU dice que por cada víctima identificada existen 20 más sin identificar. Yo pedí el origen de la víctima. De estas 430 mujeres, 45 eran extranjeras, originarias de Belice, Venezuela, El Salvador, Honduras, Rusia, Rumania, Malasia, Ucrania, Bielorrusia y Colombia. Solo en un año, solo en la Ciudad de México. Y así como hay mujeres extranjeras siendo explotadas en México, hay mexicanas siendo explotadas aquí también. Y me parece que la única manera de prevenir que esto siga pasando es que seamos conscientes de lo que estamos haciendo todos en nuestro día a día. Desde lo que estamos comiendo hasta lo que estamos vistiendo, lo que estamos viendo, ¿no? A dónde estamos viajando y qué estamos consumiendo. Porque si no, no podemos seguir culpando a los colombianos de lo que pasa en Colombia, a los venezolanos de lo que pasa en Venezuela, a los españoles de lo que pasa en España. Es que esto es o sea, me parece que el mundo está en crisis, el mundo en general, ¿no? Entonces eso creo. Ya, sí. Hola, quería hacerte una pregunta. Las cifras que has dado, que sacaste en tu estudio, que iban increciendo cada año, ¿la tendencia que tienen es a seguir aumentando? Esta es una. Y la otra es,
¿A qué se debe esa actitud de las autoridades a negar las desapariciones? Yo creo que la situación va en aumento. Ahora la gente está más informada, la gente ya denuncia, la gente exige que se inicie la búsqueda inmediata, ¿no? Pero me parece que va en aumento, o sea, no creo que esto vaya a disminuir pronto. La cifra oficial es de 46,000 desaparecidos, la cifra extraoficial es de más de 80,000 personas desaparecidas, más una cifra que recuperaron periodistas de 24,101 cuerpos enviados a fosas comunes sin ser identificados. Son personas que no fueron identificadas y que seguramente sus familias están buscando también. Me parece que esto pinta a que no va a mejorar pronto, ¿no? La otra pregunta del por qué las autoridades tienen esta actitud, me parece que hay dos. Por un lado, creo que no puedo poner a todos los servidores públicos o los funcionarios públicos en el mismo saco. Me parece que yo lo que he encontrado es que hay quienes de verdad creen que no hablar del tema es lo mejor, ¿no? Que ayuda a la situación económica del país, o sea, lo creen de verdad y a lo mejor no se están viendo beneficios de ninguna manera económicamente de la desaparición y de la trata, pero hay otros que sí. Lo que yo encontré y que creo que es como el principal argumento, no sé, o el principal fin por el que ellos se callan es que no les buscan porque los desaparecidos son testigos del grado de violencia que se está viviendo en México. Localizarlos con vida los pone en riesgo, ¿no? Que una chica, por ejemplo, de los testimonios que rescatamos, hay chicas que lograron escapar del lugar donde las estaban explotando, que en México en algunas zonas se conocen como cachimbas, están a pie de carretera, son lugares que ustedes los pueden ver como unos restaurantes a pie de carretera, pero adentro pues no se vende comida, lo que van a encontrar son camastros donde están explotando a las niñas. Hubo jóvenes que lograron escapar de estos lugares, pidieron ayuda de algún policía municipal o estatal, la policía les dijo no se preocupen, las vamos a ayudar, súbanse, y al momento de subirlas las sometían y las regresaban al lugar donde las estaban explotando. Y a cambio, por ejemplo, cuando hacemos la conversión en euros, pues no, es entre 15 y 20 euros lo que recibían los policías, a cambio de la vida de esa persona, cuando había un cambio monetario, porque en otros puede ser un favor político también, ¿no? O el, mira, ahorita te ayudo para que después, no sé, ¿no? Tú me ayudes a mí. Entonces yo creo que localizar a los desaparecidos pone en riesgo a muchos funcionarios públicos porque los desaparecidos son testigos vivos de los horrores que se están viviendo en México, ¿no? Y yo creo que hay muchos intereses, o sea, personales, económicos, políticos, para que esto no pase. En el tema de los feminicidios, por ejemplo, hay algunas académicas o feministas que hablan de feminicidios sexuales sistémicos. Esos feminicidios donde las mujeres fueron privadas de la libertad y posteriormente asesinadas, bajo las características que les mencioné al inicio. Ellas dicen que esos feminicidios tienen dos fines. Un fin utilitario, es decir, el cuerpo está siendo utilizado de manera sexual por hombres, por uno o varios hombres, y un fin comunicativo. El que estos cuerpos sean localizados en la vía pública bajo las características que les menciono, pues no es casualidad, ¿no? Estos grupos criminales o las personas que las están asesinando utilizan el cuerpo de las mujeres para enviar mensajes a grupos opositores, a servidores públicos, a las comunidades, para causar terror. Y que este mensaje va a ser replicado por medios de comunicación amarillistas que van a publicar la foto de la mujer, del cuerpo de la mujer, ¿no? Difundido a nivel nacional, y que una mujer de a pie, viva, joven, profesionista, madre, al ver esa foto le va a causar terror, ¿no? Y entonces el cuerpo de las mujeres está siendo utilizado para eso. Y me parece que las autoridades tienen intereses en que no se conozca, y una es eso, es no buscarles para que no hablen, ¿no? Me parece que esa podría ser una de las principales finalidades. Y por otro, que hay policías que se están viendo beneficiados también y servidores públicos que se ven beneficiados económicamente, directamente de estos delitos. Sí.
Bueno, mi pregunta era un poco lo mismo que hizo ella. Muchas gracias por la exposición, ha sido verdaderamente interesante y estremecedora sobre todo. Bueno, lo que se deduce es la impunidad. Has hablado muchas veces de la impunidad. Entonces eso quiere decir que la organización del Estado mexicano está traspasada totalmente por los cárteles, es decir, que está completamente corrupta. Ese es el problema, básicamente. No es que un policía, por lo que se ve en particular, pues le den una mordida, no, sino que es todo el sistema que está traspasado por esa impunidad y por esa corrupción. Entonces, el nuevo presidente actual de México parece que tiene previsto hacer algo al respecto, porque es verdad que somos responsables todos, es una responsabilidad común de todo el mundo, de los países que explotan, también los países capitalistas, sobre todo las grandes potencias económicas, o China o Estados Unidos o quien sea, o las grandes empresas, sobre todo, más que los países que explotan, pero también hay una responsabilidad del Estado mexicano, de que vas a hacer una denuncia y no te hacen caso. Entonces, sucede, en España también hay desapariciones, es verdad, pero enseguida la policía se pone a buscar, en fin, en general, ¿no? Quiere decir que hay otra actitud diferente. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Está tan corrupto la organización del Estado, está tan corrupta hasta el punto de que es imposible hacer nada, o el gobierno mexicano, nuevo presidente, tiene previsto alguna medida? ¿Y qué te parecen esas medidas? ¿Son factibles o no? Gracias. Yo creo que el cambio de gobierno que tuvimos recientemente es muy positivo. Bueno, al menos desde mi perspectiva lo veo así. Obviamente el nuevo gobierno se enfrenta a varios obstáculos, entre ellos, bueno, los cárteles del narcotráfico, el involucramiento entre diferentes servidores públicos que siguen en funciones y que, bueno, eran corruptos ya con anterioridad. Ha tenido diferentes acciones que me parecen positivas, sobre todo con el tema de víctimas. Se han generado grupos de trabajo especializados en el tema de Ayotzinapa, de 43 estudiantes normalistas que desaparecieron en la noche de Iguala. Tengo entendido que para el tema de feminicidio también están creando mesas de trabajo. En los últimos 2 meses se han detenido a varios feminicidas, incluso de casos que estaban ya archivados y que me parece que son avances significativos. Hay avances en temas particulares. En el tema de trata me parece que no se está trabajando y no se está abordando, pero el tema de desaparecidos sí. Se está creando una base de datos a nivel nacional, que es algo de lo que carecíamos. En Querétaro yo hice esta labor, pero no se hacía en casi ningún estado y entonces no te da la oportunidad de saber cuántos hay, ¿no? Entonces me parece que es importante la labor que está haciendo el nuevo gobierno, pero sí se va a enfrentar a muchos obstáculos, a muchísimos, empezando con esta corrupción tan grande que existe en México. En alguna medida creo que he respondido lo que yo quería preguntar. Lo que quería decirte es que si no hay expectativas ahora con AMLO y con Morena en todo esto, parece que sí. Sí. Y un drama superior o un problema superior, creo yo, por la entidad que tiene, que es el huachicoleo, lo están atacando, parece que debidamente. Yo no sé las expectativas que haya con respecto al feminicidio y demás y la desaparición, pero vamos, parece que hay esperanzas. Sí, bueno. Y tenemos que tenerlas, ¿no? Claro, sí, yo creo que no hay que perderlas. Claro, es que el problema que tú planteas, que es cierto, pero que es que existe en todo el mundo. Sí. Aquí existe en otra medida. En las cunetas. Eso otro día, si queréis, tratamos el tema. Pero creo que la esperanza existe ahora mismo en México, está cambiando. Sí. Y la esperanza va, ¿o no? Sí, yo creo que hay esperanza. Por ejemplo, en el tema del huachicoleo, que es el robo de combustible en México, de gasolina, que estaba a manos también de diferentes grupos delictivos que están vinculados a otros delitos como los que ya les comento, trata, desaparición, feminicidio, homicidio. Me parece que es muy, muy, muy importante nombrar el combate a este delito, ¿no? El robo de hidrocarburos en México, y que es un avance muy importante.
Y bueno, pues no sé, yo también pienso que aquí también pasan cosas, ¿no? No en el grado, están tantas personas en cunetas y están, ¿no? Y van a estar y no se va a conocer sus nombres y no se va a conocer cuántos. Y a mí me impactó mucho este 8 de marzo ver a 5 personas, 5 hombres muy mayores ya, con un cartel con las fotos de los desaparecidos, y su voz apenas se escuchaba, ¿no? Y pedían justicia y la verdad, no sé, cuando uno conoce la situación que enfrentan las familias de desaparecidos y la angustia y el dolor, dices, ¿por qué aquí se calla tanto, no? Porque aquí también se permite tanto. Y por un lado está eso, que de verdad como que dije, bueno, yo esperaba tal vez que fueran acompañados de sus familias o de jóvenes o no sé, pero digo, hay también muchas cosas por hacer aquí, ¿no? Y que podemos acompañarnos también, no sé, o sea, pero creo que hace falta no olvidar, ¿no? O sea, recordar, porque esas personas las vi mayores y dije, bueno, ¿y cuando mueran qué va a pasar, no? ¿Quién va a gritar? Pues nadie. Y entonces a mí eso me impactó lo de la manada. También en México tenemos nuestra manada, fueron 5 chicos, hijos de funcionarios públicos, que violaron a una joven, la videograbaron también y pues quedaron en libertad. Allá también tenemos a nuestra manada, aquí también. Entonces, obviamente no es a los mismos niveles de violencia, pero bueno, podrían, me parece que estar mucho mejor de lo que están ahora, ¿no? Si hubiera también justicia para esas personas. Gracias por estar dándonos este testimonio que es terrorífico. Yo quería saber si esta lacra se puede educar a la gente en la escuela desde niños para evitar este machismo tan impresionante. A mí me parece que hay un patriarcado y un machismo tremendo y esa manera se podría por lo menos evitar, no sería la palabra, sería por lo menos intentar que la gente se conciencie de niños que el machismo no es bueno, por eso no habría tanta trata de blanca ni tanta agresión sexual y tal. ¿Cómo se orienta a la gente? ¿Cómo se pretende coger este tema tan terrorífico para que la gente, los niños desde la escuela estén suficientemente informados? Sí, a mí, por ejemplo, sí me preocupa mucho en México los niños que ya nacieron bajo una situación. En México se habla de que hay guerra, ¿no? En 2006 se anunció guerra contra el narcotráfico, después dijo que no, que nunca se nombró, que no hay guerra, que bueno, pero hay, ¿no? O sea, pareciera por los niveles de violencia que tenemos, las de víctimas. Pero digo, bueno, no, yo todavía, no sé, salí en donde yo vivía a la calle a jugar con mis amigos ¿no? Y los vecinos nos cuidaban y nos portábamos mal y nos iban a acusar o así. Pero ahora los niños no pueden salir a la calle a jugar. Tú en México, o sea, solamente en comunidades rurales puedes encontrar todavía niños jugando en la calle, pero en la zona urbana ya no, es muy difícil que los veas, ¿no? Y han nacido y vivido bajo una situación muy particular que es anormal, ¿no? Y mi preocupación es cómo vamos a trabajar con esos niños que después se van a convertir en adultos y que no conocieron otra manera de vivir. Y ahí me parece que están como las principales, hablando ahorita de México, pero sí me parece que se tiene que trabajar en el tema desde la educación, o sea, hablar con ellos de otras maneras de convivir, de otras maneras de solucionar conflictos, de otras maneras de divertirse. Fui a dar una charla en Logroño a un instituto y por lo regular me tocaban ya jóvenes mayores de 16 años, pero no sé por qué en ese instituto me pusieron a unos niños que yo dije, ¿cómo les voy a hablar de esto, no? O sea, se los duró 10 minutos porque yo dije, no, o sea, no puedo hablar con ellos, porque se me hace un tema muy difícil. Tenían 12, 14 años, pero yo dije, es que están muy pequeños. Pero una niña me dijo, oye, pero les puse un video que era como para niños, así que hablaba de, bueno, como para su edad. Dice, oye, pero esa explotación sexual, ¿cómo? ¿En dónde la vemos? Porque yo he visto a mujeres que están en la calle, ¿no? Entonces dije, bueno, pues sí, obvio, los niños se dan cuenta, ¿no? Digo, bueno, pues en la pornografía, y cuando digo pornografía, los hombres, todos así, ¿no? Haciéndose así. Obvio veían pornografía, ¿no?
Y entonces yo me quedé y dije, bueno, o sea, yo aquí preocupada porque ¿cómo les voy a dar? Cuando les empecé a hablar de un caso de una niña de su edad que desaparece en México con fines de pornografía y que los videos se pueden encontrar en YouTube, una niña dice, es que mis compañeros ven en el salón, ¿no? Lo ven en el salón. Y la maestra así, ¿de qué hacemos, no? Porque al final me parece que actualmente nos estamos enfrentando a otros retos. ¿Cómo controlas lo que tus hijos están viendo en internet? ¿No? Puedes controlar con quién se reúnan afuera, a sus tipos de amigos posiblemente, pero si tu hijo se mete a su cuarto y tú piensas que está de lo mejor y lo más cuidado del mundo y no sabes ni siquiera lo que está viendo, ¿y cómo lo controlas? ¿Hasta dónde está su privacidad y hasta dónde no? Y me parece que actualmente estamos apenas aprendiendo qué hacer, hasta dónde llegar, cómo controlar esa situación. Y hay muchos riesgos. Mientras aprendemos, nos vamos a enfrentar en todas partes a riesgos. Y yo creo que sí es importante hablar. El tema de derechos sexuales y reproductivos a niños me parece fundamental. Me parece fundamental. Causa escozor en muchos lugares, ¿no? De, ay, ¿cómo le vas a venir a hablar a mis hijos? Pero bajo una situación en la que tus hijos tienen acceso a cualquier cosa, lo busquen o no, te puede llegar un comercial y ese tipo de cosas. Es que no es necesario que tú lo busques, te llega, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo la cuidas o cómo le dices que eso no? ¿No? Entonces, yo sí creo que la educación es fundamental. Pero nos enfrentamos a que todavía hay personas que creen que no es necesario, ¿no? Hablar de esos temas. Entonces, pues sí, creo que tenemos que dialogar mucho, mucho, mucho. Hola, buenas. Yo te quería preguntar por algo un poco, no sé si más personal, pero en general los defensores de derechos humanos en Latinoamérica se enfrentan a acoso por parte del Estado, ¿no? A un montón de situaciones de riesgo, a difamaciones, a persecuciones, a amenazas, asesinatos, a un montón de situaciones. Entonces, mi pregunta es cómo se vive siendo defensora de derechos humanos, porque la expresión del machismo en México, bueno, en toda Centroamérica, es muy agresiva, es muy violenta. Entonces, normalmente las defensoras de derechos humanos, como que yo he leído que, por ejemplo, los temas de difamación atacan a su moralidad, ¿no? A cómo se sienten como madres o que están siendo malas esposas, o se les ataca en su sexualidad. Entonces, me gustaría saber cómo vives tú, ¿no? La diferencia y cómo te sientes tú como defensora de derechos humanos y siendo mujer en México. Sí, bueno, en mi caso muchas de las amenazas eran de tipo sexual. Me llegaban mensajes pues de amenaza de que me iban a violar. Cuando yo daba, por ejemplo, entrevistas de feminicidio, de trata, siempre me llegaban mensajes así como así vas a terminar, hija de la chingada, siempre. Obviamente tenía que ver mi situación de mujer. Las autoridades me acusaban, por ejemplo, de tener esquizofrenia, de querer causar paranoia en la población, de competir con otras mujeres en temas de derechos humanos, ¿no? O sea, cosas que tienen que ver mucho con esta construcción del género y con esta discriminación por motivos de género. También, fíjate que algo que a mí me parece también importante es que se agrava por mi edad, porque me enfrenté en muchas ocasiones a descalificaciones por ser joven, porque como que por ese motivo trataban también de descalificarme, como pues ¿qué experiencia vas a tener tú? ¿No? O sea, ¿por qué mejor no te dedicas a hacer las cosas que hacen los jóvenes de tu edad? Ve al cine, siempre. Incluso, lamentablemente, dentro del movimiento feminista, también, no todas, hubo algunas compañeras que no querían que yo hablara, por ejemplo, porque decían, bueno, es que tú no tienes experiencia, ¿no? Las más grandes. Y yo creo que me enfrenté a discriminación por motivos de género y también por mi edad. Eso creo que fue también un agravante en todo el proceso, porque yo creo que las personas jóvenes también podemos ser agentes de cambio. En México la mayoría de las defensoras, de los defensores son jóvenes, personas mayores casi no hay, o se dedican más a la academia. Y entonces creo que a eso me enfrenté, como a esas otras desigualdades también. Bueno, te voy a hacer una pregunta un tanto arriesgada o no sé cómo decirle, pero ¿te has planteado la remota posibilidad
de intentar pedir ayuda al nuevo gobierno basándote en todas tus investigaciones? ¿Al de México? Sí. Bueno, sí, yo creo que si vuelvo y eso sí tendría que haber algún tipo de diálogo. Me parece que lo que yo imagino es que hay mayor apertura, ¿no?, para hablar de ciertas problemáticas. La diferencia que encuentro ahora, ¿sabes cuál es? Es que el presidente sale diariamente a las 6 de la mañana a dar rueda de prensa, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, ¿y ahora, no? Porque ahora da las cifras él, ¿no? Y da unas cifras que dices, porque antes era imposible ver al presidente decir que había más de 80,000 desaparecidos, o sea, no lo iba a decir. Y recuerdo que el tercer día le dijeron, oiga, pues en su nueva administración hubo el día de ayer 13 homicidios, es un ejemplo, porque no recuerdo bien. Dijo, no, o sea, no hubo 13, lamentablemente hubo más, hubo 19 de los que tenemos contabilizados. No hay una base de datos, estamos trabajando en ello. Me parece lamentable no saber cuántas personas fueron asesinadas ayer, pero son más, ¿no? Entonces dije, bueno, tú estás dando cifras constantemente, actualizando y da diario una rueda de prensa. Algo que no pasaba antes, quienes salíamos a decir, arriesgándonos a todo, pues éramos las defensoras y los periodistas. Y ahora el que lo dé el presidente, me imagino que no da toda la información tampoco, pero me parece que eso también te quita un poco de peso, ¿no? Obviamente hay que seguir contrastando, porque no por eso vamos a dejar de documentar, porque no podemos tampoco ahora como confiar del todo, hay que seguir documentando lo que se está viviendo. Pero sí hay, creo que, un cambio, al menos en el tema de transparencia, en el presidente, En los gobiernos locales veo la misma situación. Entonces sí creo que puede haber otro tipo de interacción con el gobierno federal. Con el gobierno local no, pero con el gobierno federal sí. Bueno, me congratula el hacerme la idea de que tú habías pensado esa posibilidad, porque te veo joven, te veo atrevida, te veo lanzada, te veo con muchas facultades de poder intentar llevar a cabo una labor tan ardua. Yo te animo. Gracias, gracias.